Hola, buen día chicos. Bienvenidos a una sesión más de técnicas experimentales. El día de hoy vamos a estar trabajando con lo correspondiente a su práctica número 5, que en este caso ya vamos a estar hablando sobre la PCB, la construcción de una o de un circuito impreso. El circuito que les estoy mostrando en pantalla se trata de una luz nocturna. Este diseño como tal lo trabajó el doctor José Luis Varela, el cual también es profesor de técnicas experimentales y lo diseñó con la finalidad de que viéramos una aplicación relacionada con la luz. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a estar trabajando con una LDR que como tal va a capturar la luz que se encuentra en el ambiente o de una fuente como una lámpara y lo va a convertir a voltaje. Para ello es muy importante que nosotros identifiquemos algunos símbolos o en este caso la simbología que tenemos aquí en el circuito y vamos a empezar con ello. Del lado izquierdo tenemos una resistencia que nosotros lo vamos a identificar por la nomenclatura R1 y en cada resistencia se va a mostrar el valor que tiene. Por ejemplo, R1 es de 3.3 kilo ohms, R2 de 10 ohms, R4 de 10 kilo ohms, R5 también tiene este valor y R6 también. Ahora, como nos pudimos dar cuenta, la unidad de la resistencia son los ohms. Vamos a contar con resistencias de 0 a 99 ohms, de 100 a 999 ohms, es decir, de cientos de ohms, de kilo ohms, inclusive de mega ohms. También las resistencias se clasifican dependiendo de la potencia que soporten. En este caso, como es muy poca la corriente que vamos a estar trabajando, con las resistencias de 1/4 de watt es suficiente. En este circuito nos encontramos con dos tipos de resistencias. La primera, que se trata de una resistencia fija, como en R1, R2, R4, R5 y R6, cuyo valor siempre se va a mantener igual. Siempre vamos a tener 3.3 kilo ohms, 10 ohms, hasta, o en el caso de R5 y R6, de 10 kilo ohms. También están las resistencias variables. En este caso, nosotros lo vamos a identificar porque tiene 3 terminales. Tenemos la primera, la segunda y la tercera. Esta tercera es la que nosotros vamos a identificar como variable. ¿Qué significa? Que el valor de esta resistencia, ya sea un potenciómetro o un trípode, inclusive los preset, son resistencias, puede ser escala logarítmica o de precisión, como el caso de los preset. El valor de esta resistencia, en específico de R3, va a ir desde 0 ohms aproximadamente hasta los 100 kilo ohms. Puede que nunca lleguemos a 0 y que tampoco lleguemos a los 100. Esto depende mucho del dispositivo, de la tolerancia que tengan. Cada componente electrónico es diferente. De este otro lado, tenemos lo correspondiente a la LDR, que es un componente que nos va a permitir capturar la luz, ya sea una fuente artificial
o del sol y la va a convertir a voltaje, o más bien lo que nos va a estar entregando son determinadas cantidades de voltaje. De este otro lado, nosotros tenemos con 1. Este hace referencia a una bornera de 2 terminales. La primera terminal está marcada como positiva, lo que nos indica que ahí va a estar pasando el voltaje, que en este caso vamos a trabajar con 12 volts de corriente continua. ¿A qué se refiere? Que puede ser, la corriente continua puede venir, de corriente directa. La corriente directa puede venir de una pila, de un eliminador e inclusive de una fuente de alimentación de corriente directa. La segunda terminal, que está indicada con un menos, nos indica que se estaría conectando a tierra o que esa terminal es específico para tierra. ¿Cuál es el símbolo de tierra? Este. Es importante que lo empecemos a identificar. Por la parte de aquí abajo, nosotros tenemos un capacitor. C1 tiene un valor de 0.1 microfarads. Este capacitor lo vamos a identificar porque tiene 2 líneas horizontales y también estas líneas nos indican que no cuenta con una polaridad. A diferencia del capacitor 2, cuyo valor es de 47 microfarads y por lo que hemos visto hasta el momento, las unidades de los capacitores son los farads. Entonces, C2 sí cuenta con una polaridad porque es un capacitor electrolítico. La línea que está de manera horizontal y aparte con el símbolo de más, nos indica que es la terminal positiva. La segunda línea que se encuentra como curva nos indica que es la terminal negativa que se tiene que conectar, nuevamente aquí lo vemos, a tierra. De este otro lado, tenemos LED 1 y LED 2. Aquí hay que tener mucho cuidado porque el símbolo de estos dos LEDs se parece mucho al correspondiente símbolo de los diodos. El diodo lo vamos a identificar porque la nomenclatura empieza por una D y aparte, en el caso de los LEDs, que en específico también se trata de un diodo, pero emisor de luz, va a tener unas flechitas que nos indica precisamente que de este dispositivo va a salir la luz. El diodo también va a tener una polaridad. Cuando veamos esta línea recta, significa que de este lado es el cátodo, es decir, la terminal negativa del diodo. Y por el otro lado tenemos el ánodo, que es la terminal positiva del diodo. Regresando aquí a la parte central del circuito electrónico, tenemos otro símbolo que se trata de un rectángulo, de un triángulo. Este triángulo como tal nos está indicando que hay un amplificador operacional o también lo podemos denominar como OP-AMP. Este OP-AMP que estaríamos trabajando es el LM358N, que cuenta con 8 pines. El pin número 8, y más adelante les voy a explicar cómo identificar los pines. El número 8 nos indica que se conecta directamente al voltaje, mientras que el pin número 4 se conecta a tierra.
De este otro lado tenemos dos terminales que es muy importante las nombremos de manera correcta. El pin número 2 corresponde a la terminal inversora. La vamos a identificar por el signo de menos. Y el pin número 3 corresponde a la terminal no inversora y la vamos a identificar porque tiene el símbolo de más. Finalmente, el pin número 1 corresponde a la salida de este OPAMP. Después de la resistencia 4, lo que nosotros tenemos es otro componente electrónico que se llama transistor. El transistor, la nomenclatura que tiene es de Q, en este caso tiene Q1, y el que vamos a estar trabajando es con el 2N3904. El transistor también tiene 3 terminales, cuyo nombre es base, colector y emisor. De este otro lado, el REL indica que se está trabajando con, o que tenemos ahí un relevador. El que ustedes pidieron es normalmente abierto, normalmente cerrado. Es la nomenclatura que aquí tenemos, o más bien la simbología. Y este relevador trabaja a 12 volts, que es la misma tensión a la cual nosotros vamos a alimentar el circuito electrónico. Y finalmente, tenemos con 2, que también se trata de una bornera, en este caso de 3 terminales, en donde se va a conectar la lámpara que trabaje a 127 volts de corriente alterna. Ahora sí. Estos diseños se realizan en diferentes software. Puede ser Eagle, Proteus o Altium, por mencionar algunos de los más conocidos y de los que a lo largo de su estancia como alumnos de la carrera de Ingeniería Fotónica pueden estar trabajando. Entonces, aquí vamos a bajar. Como tal, cuando nosotros empezamos a trabajar en los software de diseño electrónico, esto es lo que nosotros vamos a realizar. Ir poniendo todos los elementos electrónicos y conectarlos de la manera correcta. Para que después nosotros, pasemos a lo que ya sería la creación de las pistas. Es un proceso que igual uno lo puede realizar de manera manual o también podemos dejar que el software realice lo que se llama el ruteo de forma automática. ¿A qué nos referimos con el ruteo? De que todas estas conexiones las pase ahora sí a lo que sería el circuito impreso, que todo lo que va a tierra quede conectado de manera en una sola línea, por así decirlo, o lo que va a voltaje también esté ruteado, es decir, que tengan la misma pista. Recordemos que el circuito impreso se va a tratar de que tenemos una placa de un material conductor y que a través de estas pistas vamos a conectar todos los elementos o los componentes electrónicos. Entonces, lo que aquí nosotros vemos que corresponde a la página 2 del PDF es precisamente estas pistas de color rojo. El grosor depende mucho de la corriente con la que se va a trabajar.
Estas pistas no se deben de tocar ni el voltaje ni la tierra, porque ahí estaríamos generando un cortocircuito. Los círculos que ustedes alcanzan a ver de color negro, perdón, de color azul, corresponde al pad de estos dispositivos electrónicos. Es decir, es en el área en donde nosotros vamos a soldar. De manera ideal, el circuito nos va a quedar como lo vemos del lado izquierdo. Tenemos las borneras, el relevador, el OPAMP, las diferentes resistencias y también los capacitores. De hecho, aquí también se nos indica cuál es el elemento o los componentes electrónicos que deben de ir en cada uno de estos pads. Entonces, lo que ustedes también van a estar viendo en este archivo es una vista amplificada de las pistas. De este otro lado tenemos los componentes y el tamaño de estos. Entonces, eso es lo siguiente que vamos a realizar. Aquí nuevamente tenemos el circuito en espejo y en otro video voy a explicar el por qué tiene que ser en espejo. Y bueno, creo que eso sería todo lo que nos entrega el software. Ahora, regresando al circuito. Nosotros vamos a estar trabajando con la LDR, que como tal va a capturar la luz y la va a convertir a voltaje. Entonces, entre más luz tengamos, más voltaje vamos a tener. Ok, no, una disculpa. Entre menos luz tengamos aquí en la LDR, el voltaje va a ir aumentando. El amplificador en este caso está en un modo de operación denominado comparador. Entonces, si la luz del LDR disminuye, entonces el voltaje va a aumentar, lo que va a hacer que la comparación que esté realizando el OPAMP va a ser mayor que la que tenemos aquí en el pin número 2 o en la terminal inversora. En este caso, si tenemos menos luz, entonces se va a encender la lámpara. Entre más luz tengamos, se va a apagar la lámpara. A través de la resistencia 3, que en este caso es la resistencia ajustable, vamos a poder nivelar el valor de umbral del disparo, es decir, qué tanto nosotros requerimos que sea la comparación de voltajes para que nosotros, o más bien para que se pueda encender dicha lámpara. El relevador también se va a activar dependiendo de la señal que el transistor le esté otorgando. Entonces, todo este análisis lo van a empezar a analizar, ahora sí que lo van a empezar a entender cuando ya empiecen con los circuitos de CA, de CD, que ya vean cómo funciona cada uno de estos dispositivos, si son pasivos, si son activos. Entonces, de manera general, lo que vamos a hacer es
El LDR, si tiene poca luz, entonces se tiene que encender la lámpara. Si tenemos mucha luz en la LDR, entonces la lámpara se va a apagar. ¿Qué comparación podemos hacer de este circuito? La iluminación que se encuentra en la calle. Conforme más se va acercando la noche, las lámparas empiezan a encender. Cuando ya está oscuro total, digamos a las 7, 8 de la noche, entonces las lámparas encienden en su totalidad y viceversa. Cuando la luz del día ya empieza a aparecer, como a las 6, 7 de la mañana, entonces estas lámparas se apagan. Esto sería todo por parte de este video. En los siguientes se les va a estar explicando con respecto a los componentes electrónicos. Mucho éxito, chicos.